del poema A los hombres futuros, que me parecía que sintetizaba la trayectoria de Ela en este tiempo. Nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Nosotros, y esto lo leo del prólogo del libro, que éramos una organización de orden llamada a ser pilar de la normalidad institucional vasca, no pudimos ser amables, porque no nos lo permitió una realidad social y política que nos obligó a recorrer la senda de la moderación a la radicalidad, de la asunción del marco establecido en el posfranquismo a la denuncia de su fracaso, del empeño en la construcción de cauces institucionales para las relaciones laborales y las demandas sociales, a la constatación de su inanidad y la renuncia a seguir participando en instancias de las que habíamos sido promotores. El libro es, en gran medida, la crónica, una crónica y el descargo de esta transición. Bien, el libro, ya lo ha dicho Chiqui, creo que puede servir fundamentalmente a quien tenga interés en conocer la lógica interna que ha guiado la trayectoria de Ela, pero también para quien quiera conocer otro punto de vista sobre la realidad política de estos años. Y me ha llamado la atención mucho un ejercicio, el índice onomástico que permite este ejercicio. ¿Qué personajes aparecen en el libro? Naturalmente el líder absoluto es el señor Elorrieta, pero luego Rafa Díez. Por cierto, hay quien dice que en España no hay presos políticos. Rafa Díez naturalmente aparece mucho en el libro. Las relaciones entre él y Ela son materia que se trata extensamente en el libro. Pero luego los que más aparecen son Arlanza, Ibarretxe, Aznar, Mayor Oreja, Alfáñez, Arnaldo, Eguíbar y Ramón Jauregui. Por tanto, la realidad política, las cuestiones políticas tienen también una presencia importante en el libro, y creo que algunos de los temas en este libro probablemente se enfoquen desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva de Ela o de la perspectiva de la relación de Ela con esos temas y con estas personas.